Juan Salazar, crítico taurino, acaba de escribir un libro por el que fue entrevistado en esta casa, Remembranzas, ¿verdad? Remembranzas imaginarias. Remembranzas imaginarias. Bueno, hoy vamos a hablar, hemos hecho un programa 40 años, yo creo que se emite este sábado a las 10 para hablar de la historia del toreo de una época. No sé si este sábado o la siguiente semana, ya iremos avisando a nuestros escuchantes. Bueno, los toros van a estar presentes en Radio Ya. Juan, para mí es muy importante que tú estés aquí con nosotros, que un experto como tú esté aquí con nosotros. Me confirma Carlos Chinchilla que este sábado es el programa de los toros. Con lo cual, a la gente que le gustan los toros, y aunque no le guste, que quiera saber un poquito de la historia del toreo, porque la historia del toreo es también una parte de la historia de España. Evidentemente. Bueno, pues este sábado a las 10 cita con 40 años, historia de una época, hablando de las grandes figuras, de cómo se toreaba en una época, en esas décadas de los 40, 50, 60, 70, incluso hablamos algo de los 80. Bueno, hoy vamos a inaugurar esta sección de toros con Juan Salazar, hablando de un magnífico torero, que va a dar para dos programas, para dos secciones: José Gómez Ortega, Joselito Maravilla o Gallito. Nace en Galvez el 8 de mayo de 1898, toma la alternativa el 28 de septiembre del 12 en Sevilla, y fallece el 16 de mayo de 1920 en Talavera de la Reina. Le mata a un toro que se llama Bailaor. ¿Este era de Miura? No, de la vida de Ortega. De la vida de Ortega. Vale. Cuéntanos algo. ¿Quién era José Gómez Ortega, Joselito o Gallito? Bueno, yo creo que hay un grupo, vamos, todos los toreros realmente son dignos de admiración, todos son escogidos, y dentro de esos escogidos hay un grupo de selectos, y yo creo que José Gómez Ortega, en fin, tuvo la varita, el supremo hacedor le tocó con la varita, y a mi modo de ver fue el más grande, el torero más grande. El torero más grande, Joselito. A mi modo de ver, sí, En fin, todavía se sigue hablando mucho, hay mucha... Oye, ¿estaba Belmonte cuando muere Joselito en esa corrida? No. ¿Quién estaba? El toro estaba Sánchez Mejías. Le mata Sánchez Mejías al toro, que, en fin, que mata... que luego que muere efectivamente en Manzanares, pues unos años más tarde. No estaba en su casa, Belmonte, jugando las cartas con unos amigos. Porque sí eran amigos, ¿no? Sí, eran amigos, aunque se decía, e incluso ellos acordaban salir en los trenes por puertas diferentes, por aquello de mantener un poco rivalidad, pero eran amigos. Estaba jugando las cartas con unos amigos y no se creyeron la noticia. Les llegó la noticia, no se creyeron, y según las biografías de Belmonte, fueron progresivamente, estaban en casa de Belmonte cuando llegó esa noticia, y fueron progresivamente abandonando la partida, y se cuenta que Belmonte se quedó llorando él solo en la mesa, porque eso fue un mazazo terrible. Tú comentas que es el torero por excelencia. Sí, en fin, ahí se sigue habiendo lo mismo que ha habido otras épocas de grandes toreros 20 años antes, Frascuelo y Lagartijo. Pero tú ahora hablas con aficionados y el aficionado no te dice: yo soy de Frascuelo, yo soy de Lagartijo, yo soy de Bombita, yo soy de Machaquito, sino todavía se habla mucho: yo soy de Belmonte o soy de Joselito. A mi modo de ver, fue el torero más grande, pero bueno, quizás por eso, también un poco por educación y por afición, entre los dos realmente coparon. Se dice que se empezó a inventar el toreo entonces. Yo creo que no es así, esto fue una evolución, pero fue donde realmente pegó un salto, un escalón importantísimo el toreo, y casi es como lo entendemos hoy en día. Es decir, que estos orígenes vienen de Joselito y de Belmonte. Efectivamente. El toreo tal y como se torea actualmente, ¿no? Efectivamente. Oye, marca la época de oro del toreo, ¿no? Como nos decías. Eso es, la época de oro, que es desde el año 12, que toma la alternativa a Joselito, al año 20, que es cuando muere. Es decir, está 8 años nada más toreando, ¿no? Sí. Algo menos de 8 años, porque la alternativa la toma en septiembre del año 12 y muere en mayo del año 20, con lo cual fueron 7 años, y 7 años donde se escribe el toreo, donde a Joselito se le acusa a veces de que fue el último torero antiguo y Belmonte el primer torero moderno. Digamos moderno, nuevo, ¿no? Que realmente no es así, se está revisando mucho. Hay algunos autores, Domingo Delgado de la Cámara habla mucho de ello, lo explica. Hay unas imágenes de Joselito en el año 14 con 7 toros de Martínez, en donde se le ve toreando en redondo, y se dice que fue de las primeras
faenas que él ya intentaba hacer faena en redondo, que es como lo entendemos hoy en día el toreo. El toreo al final es en redondo, ¿no? Oye, fíjate, ¿cuál sería el estilo de Belmonte, Juan? Pues Belmonte... Perdóname, el estilo de Joselito. De Joselito. Joselito era el torero tradicional, él al final clásico, él bebía en las fuentes clásicas, entonces al final era un torero de mucho poder, banderillaba muy bien, un torero muy completo. Al final yo se lo escuchaba a mi padre, siempre decía, no, Joselito era un torero largo, yo no entendía mucho lo que era torero largo. Bueno, pues en un torero completo dominaba todas las suertes y al final, y bueno, no solo como torero, sino dentro y fuera de los ruedos, en fin, creó las ganaderías realmente. El toreo del redondo ya empieza con Joselito. Con Joselito, efectivamente. Con Joselito. Que Belmonte no lo hace. Belmonte hace otras cosas importantes también. Se cruza, ¿Belmonte pero... para el toro o Belmonte se cruza? Esa es la diferencia. Las dos cosas. Al cruzarse bueno, claro, obliga a parar más al toro. Obliga a parar más al toro. Pero Belmonte, lo comentamos yo creo el otro día, sigue toreando como antiguamente en 8. Seguía toreando en 8, es decir, al final un natural o un derechazo y un pase de pecho. El toro da la vuelta y Joselito es el primero que intenta torear en redondo. Bueno, yo digo que no se pierdan nuestros oyentes el especial, hablando de toros de una época, de este sábado a las 10 de la mañana. De verdad que va a ser una joya radiofónica. Juan, hay una faena que pasa a la historia, fíjate, 2 años después de haber tomado la alternativa, si no me equivoco. Tú me has hablado de ella, que fue el 3 de julio de 1914. ¿Qué pasó esa tarde? Fíjate, año y medio después de haber tomado la alternativa, Joselito. Eso es. La tarde de los 7 toros de Martínez. 7 toros, 7 toros, solo. Sí, y además hay un libro extraordinario, escrito por Luis Fernández Salcedo, que describe cómo José fue a la ganadería de la familia, a la ganadería de Vicente Martínez, a ver los toros, que incluso quiso escoger algún toro en concreto que insistió mucho el ganadero, prefería algún otro toro. Entonces te cuenta toda la historia de forma muy gráfica y en fin, de forma extraordinaria. Luego fue el éxito de Joselito, pidió el sobrero, eran 6 toros, pidió el sobrero, en fin. Era una época en donde todavía pues no se daban orejas, no se daban rabos, en fin, pero fue el gran éxito. Y además es que hay imágenes... no se daban trofeos en esta época. Todavía nos estaban dando... Yo no recuerdo, la primera oreja de Vicente Pastor más o menos fue por aquellos años, pero todavía no estaba como ahora popularizado. Pues yo no sé si fue el año, o incluso fue... había sido algún año antes. Sí, Vicente Pastor, pues no sé si fue el año 11, el año 12, pero vamos, no estaba popularizado. Sí. Y aquella tarde de Joselito fue el aldabonazo, fue al final pegar el golpe encima de la mesa y decir, aquí estoy yo y yo realmente soy el número 1. Ya venía con mucha fama y había tenido tardes gloriosas, pero aquella fue una de las tardes que se recuerda. Hay vídeos en internet todavía, si alguien lo quiere ver, se pueden ver los vídeos de banderillando y toreando. Oye, nos han dicho que Joselito fue el último de los toreros antiguos y Belmonte el primero de los nuevos. Quizás, también lo comentamos en el programa que vamos a emitir el sábado, cuando hablábamos de Belmonte, ¿le marcó tanto la muerte de su amigo en la plaza? Le marcó mucho. Desde luego... Tanto que él se decía siempre, no sé si fue que a él le hubiese gustado morir en la plaza como Joselito. Sí, bueno, sí, eso es lo que le dijo Valle Inclán. Eso lo dijo Juanito, solo te falta morir en la plaza. Y le respondió eso, se hará lo que se pueda. En fin, sí. Él siempre, además, luego decía, pasados los años, decía, José nos ganó a todos. Aquella tarde de Talavera nos ganó a todos porque el torero lo que tiene es que morir en la plaza. Y Belmonte, bueno, pues realmente también tenía una personalidad y tenía
pues donde le daba muchas vueltas a las cosas, leía D'Annunzio, y hace poco me compré un libro de D'Annunzio porque era uno de los, en aquella época los toreros no leían, y realmente D'Annunzio es un escritor complicado y retorcido y demás, ¿no? Entonces Belmonte le da muchas vueltas. Llevaba una pistola que al final, en fin, fue con la que... Belmonte siempre llevaba una pistola al cinto. Sí. Llevaba una pistolita, una Luger pequeña que había comprado. Dijeron que había comprado dos, pues llegaba, entonces jugaba con ella, en fin. Siempre era tenía una cabeza quizás a lo mejor un poquito más especial, por decirlo así, ¿no? Y desde luego que le afectó muchísimo. Se retiró al cabo un par de años después de lo de Talavera, volvió luego otra vez, pero ya volvió de otra forma. Antes los toros le cogían permanentemente, estaba todos los días por arriba. Fíjate, yo oí decir que dijo: el día que no me pueda subir a un caballo, me pego un tiro. Sí. Son frases lapidarias que se pegó un tiro. Sí. Oye, seguimos hablando de Joselito. También pasó la historia por ese amor propio y ese orgullo que tenía, ¿no? Eso es. ¿Y por qué? ¿Cuáles fueron esas muestras de orgullo y de amor propio? Eso es. No se dejaba ganar por nadie. Al final en las peleas. A lo largo de su vida fueron 25 tardes, su vida que fue muy corta, fueron 25 tardes donde toreó él solo, 25 encerronas, pero encerronas en Madrid, encerronas en Sevilla, en Bilbao, en Valencia. Por ejemplo, en Valencia, en septiembre del año 14, tuvo una encerrona con toros relativamente cómodos de Contreras, que a la salida algunos salían a hombros y algunos de los espectadores, eso con Miuras. Pues al año siguiente encerrona con Miuras. Él pidió y dijo: yo el año que viene quiero venir aquí, pero quiero venir con Miuras. Entonces tenía mucho amor propio, no se dejaba. Se cuentan muchas anécdotas. Bombita, que fue al que retiró Joselito, estaba enfrentado con su hermano Rafael el Gallo, y un día se cuenta que se cruzó Joselito con Bombita. Bombita era hermano de Rafael el Gallo. No. Rafael el Gallo era hermano de Joselito. De Joselito. Joselito defendía mucho a su hermano, entonces iba en contra de Por eso Bombita. se llamaba Gallito, además. Claro, eso es, efectivamente. Efectivamente. Entonces se cruzó por la carrera de San Jerónimo, y en un momento dado Joselito, como defendía mucho a su hermano, a Rafael, que estaba enfrentado, o bueno, que le enfrentaban con Bombita, le dijo a un chavalito que se cruzó: toma, te doy un duro si vas corriendo detrás de ese señor que va por ahí, que era Bombita, y le dices: Rafael el Gallo es el mejor de los toreros. O sea, en este caso era amor propio, no por él, sino por su hermano. Él defendía a su hermano todavía cuando no había tomado la alternativa, ¿no? Entonces, no se dejaba comer por nadie, en fin. Hay miles de historias en ese sentido. Oye, fíjate, hay un comentario de Luis de Arminián sobre la jornada de Ballesteros en 1917. Eso es. En algunos casos, Joselito, cuando había un torero que apuntaba, él decía: quiero un cartel y quiero estar con él. Quiero darle un baño, o sea, quiero demostrar que estoy por encima, ¿no? Entonces, en el libro de Luis de Armiñán, del Papa Negro, hay varias frases que se refieren a Joselito. Hay una que a mí me encanta, que decía que parecía formado de moléculas de inmortalidad como los dioses, que me parece que es una frase prodigiosa. Sí. Y además era así. Entonces, en el libro, en un momento dado, pues él se dice, yo lo tengo por aquí textualmente, dice: José había pedido a don Manuel Retana que le pusiera con Bienvenida y Ballesteros. Ballesteros era el torero maño que apuntaba, ¿no? ¿Cómo era posible que aquel muchacho pletórico, fuerte y arrollador, se refería a Joselito, pidiese un torero ajeno a la fiesta y sus luchas, referido a Bienvenida, y un convaleciente y aún en mal estado y con el peso de una gravísima cornada en el pecho, referido a Ballesteros? Es decir, de alguna forma aquí, pues el biógrafo de Bienvenida un poco decía: Joselito, en fin, al final se enfrentó pues a dos toreros, uno pues que era mayor, otro que estaba convaleciente, pero el convaleciente al final, Joselito no lo pidió porque estuviera convaleciente. Yo estoy convencido que lo pidió porque es que Florentino Ballesteros era el que apuntaba al trono
y él no se dejaba quitar el trono, desde luego. Oye, hay muchas anécdotas y con esto terminamos, porque yo, si te parece, me gustaría en la Fantástico. próxima semana la segunda parte para seguir hablando, porque Fantástico. además se lo merece. Tú me has apuntado aquí varias anécdotas, esa de Sí. sacar los relojes, señores, que aquí tenemos torito es. para rato, ¿no? Eso es. ¿Y esto en qué contexto lo dijo? Eso es, bueno, eso fue eso lo dijo un aficionado en una de sus tardes. Joselito tenía un gran defensor, era al final su portavoz, por decirlo así, que se llamaba el alfombrista Joaquín Menchero, que tenía una tienda de alfombras en la carrera de San Jerónimo. Entonces, había una tarde en mayo del año 14, en donde había un toro que estaba culado en tablas, se defendía en tablas, era muy típico de entonces. Hoy en día los toros no es así, la mayor parte de los toros, en fin, se les permite hacer faenas, en aquella época no. Y el valor del torero era matarlo en poco tiempo, es decir, cuanto menor fuera el tiempo, mayor poder tenía el torero, ¿no? Entonces, en un momento dado, un aficionado se levantó, había un toro aculado en tabla, le toreaba Joselito, y dijo: señores, sacar el reloj, que aquí vamos a tener torito para rato, ¿no? Entonces, Joselito le dijo a Menchero, al alfombrista, y en voz alta para escuchar a todo el público: don Joaquín, cronometre usted los minutos que me va a durar este bandido. Y entonces lo mató en 1 minuto y 20 segundos. Pues se cuenta que nada más matarlo, Menchero, el alfombrista, se levantó y en voz alta dijo: señores, 1 minuto y 20 segundos le ha durado el torito a mi torero, el mejor torero del mundo. Oye, Juan, ¿te parece que lo dejemos aquí? La próxima Fantástico. semana seguimos hablando Muy bien. de nuestro amigo de José Gómez Ortega, de Joselito. Hay un Fantástico. oyente que nos dice si usted cree que don Manuel Benítez es merecedor del 5º califa. Yo digo que de eso vamos a hablar el sábado a las 10 de la mañana. Muy bien, estupendo. Pero yo, Estupendo, conociéndole a usted, me estupendo. parece a mí que no, Bueno, no muy estupendo, en fin, merecedor. Tiene bueno. mérito. Bueno, nos escuchamos con Juan Salazar aquí el sábado a las 10 en 40 años de historia de una época, y todos los miércoles, Dios mediante, a las 10 de la mañana en La Boca del Lobo.